Jeon-won lo perdió todo cuando apenas tenía 8 años, debido a un soldado traicionero que solía ser amigo de su padre. Este derrocó al monarca y se proclamó el nuevo rey legítimo. Este rey falso cuenta con un hijo varón que adora, pero siempre lo despreció por su don con las telas. Tal es así su enojo que lo llevó a la casa de la familia Jeon para que vea cómo asesinaban a todos. El muchacho tuvo la oportunidad de escapar del horror, pero el destino lo acercó a la pequeña, a quien para pedirle perdón la ocultó de su padre. Luego de 10 años, el ahora joven príncipe Hyun continúa siendo un habilidoso sastre, pero su padre no lo sabe. Bueno, en realidad sí, y esto le trae problemas en el palacio. Por su lado, Wol, ahora llamada Giera, es una habilidosa justiciera que por cuestiones relacionadas a sus prendas cae desde el cielo y habla con el príncipe. Ellos tienen una corta pero muy cálida conversación. Ninguno se reconoce, pero Giera lo alienta a que no oculte su don. Como el monarca quiere celebrar una cacería real, el muchacho comete un grave error. Se duerme, por lo que al otro día es otro, más ágil, menos temeroso y hasta enorgullece a su padre, demostrando sus dotes de arquero, pero su cambio tiene una explicación. Resulta que cuando era pequeño, un espíritu se metió en su cuerpo. Por esta razón parece otra persona cuando se duerme. Como el espíritu llamado Akhi pilla un poco la memoria del joven príncipe, decide pelear con Giera, la cual estaba luchando para ganarse un poco de dinero. Ella pensaba obtener bastante, pero el enamorado Akhi lo arruina todo. Él quiere hablar con ella, pero la muchacha no tiene tiempo para este joven, ya que debe primero ayudar a los pobres del pueblo y luego ejecutar su plan de venganza contra el rey. Resulta que gracias al hijo no legítimo, los revolucionarios piensan erradicar al tirano. Cada uno tenía una misión en particular, pero una acción inesperada termina con Giera convirtiéndose en concubina del príncipe. Resulta que Akhi buscaba información para enamorar a Giera y justo se topó con la muchacha adentrándose en la habitación donde ella pensaba aniquilar al monarca, pero este espíritu fue más astuto que ella y la hizo oler un brebaje para luego llevársela a su habitación, por lo que a la mañana siguiente la presenta como su futura concubina. Sus sirvientes quieren que el verdadero príncipe regrese para que Akhi no continúe haciendo desvaríos, pero este espíritu solo piensa en oficializar con Giera y no dormirse. Afortunadamente los plebeyos logran hacerlo dormir con la ayuda de un hechizo del chamán transformista del pueblo. Al otro día el príncipe debe afrontar todos los desmadres que hizo Akhi. Primero se entera que tiene una concubina, luego debe fingir firmeza delante de su padre para que éste acepte su relación y así no lastimen a la muchacha. Por cierto, su medio hermano y cómplice revolucionario se percata que Giera está bien y al lado de Hyun. Antes de continuar, debo mencionar que el brebaje misterioso bloqueó los recuerdos de Giera, por lo que no sabe quién es, y cuando está en el palacio se comporta correcta, pero fuera se topa con su verdadera vida, la cual no puede recordar, pero su cuerpo sí, ya que cuando salva a una jovencilla de unos maleantes, se percata que sabe luchar. Desgraciadamente son muchos para ella, y la rodean, pero tranquilos que Hyun decide ayudarla y escapan juntos. Al rato regresan al palacio montando un caballo, mientras Giera piensa en fugarse del palacio con su sirvienta, a la cual le pueden quitar la vida. Hyun quiere usarla para chantajear a Akhi. Al día siguiente, una junta real se realiza por las intenciones malvadas que hay en el reino. Giera es llevada a la corte y a una futura ejecución por traición al rey. Akhi se preocupa por su amada, lo mismo hace el medio hermano del príncipe, mientras que la que debería ser la futura reina sonríe, ya que su plan está funcionando. Y hasta aquí el resumen de los 2 primeros capítulos de Song of Illusion. Bueno, esta historia no pensaba resumirla, pero me gusta la pareja principal. Esperaré sus reacciones a lo que le parece esta historia. Si todo va medianamente bien, capaz que la resuma. No es un género que me gusta, pero me atrajo bastante la historia y quiero saber cómo termina. En fin, no quiero hacer más largo este video. Espero sus opiniones en los comentarios. Por favor, no se olviden de suscribirse, compartir el video, unirse al canal de Telegram y al grupo de WhatsApp. De mi parte es todo. Nos vemos en un próximo resumen.